Saludos y bienvenidos, soy Solís Segura y Felipe de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, presentando para la materia de electricidad y magnetismo del profesor Fabio Tomás Moreno en el grupo E151. Y bueno, bienvenidos y a continuación con otra práctica de lo que es circuitos de corriente continua, y esta es la práctica número 7. A continuación presentaré una serie de problemas físicos para resolver lo que son ecuaciones de resistencias en circuitos eléctricos. A continuación voy a presentar lo que es el problema número 34.7 del libro de Física, Conceptos y Aplicaciones de Paulet-Tippens, quinta edición. Y bueno, el siguiente problema dice esto. Determina la resistencia equivalente del circuito de la figura a continuación. ¿Ok? Esto es muy fácil. Tenemos que ir reduciendo lo que son el circuito para que nos dé la resistencia total. Como podemos ver aquí, estos tres están conectados en serie, mientras estos están conectados en paralelo. Esto es un circuito mixto porque cuenta con los dos tipos de circuitos existentes. Y bueno, a continuación, lo primero que se hace, se saca lo que es la resistencia de este circuito, en el que puse la flecha. Y bueno, eso se tiene que hacer como Rn es igual a, sumamos los valores que están aquí, ya que estos sí están en paralelo, y es 1 más 3 más 2 nos da 6 ohm. Y bueno, la resistencia que tenemos acá, que es la que hace la conexión en paralelo, es de 3 ohm. Y bueno, ahora se divide esas dos resistencias entre su suma, que es de 6 ohm entre 3 ohm. Y esto nos da como resultado 18 novenos, que es equivalente a 2 ohm de resistencia en ese campo. Ok, ahora para sacar la resistencia que existe dentro de este campo, sustituiremos ese circuito. Como ya tenemos las resistencias de estas tres, ahora lo que tenemos que hacer es resumir esto. Y bueno, el problema ahora sería así. Son los 2 ohm que nos de resultado en la operación. Y bueno, como estos están conectados en serie, nada más hay que sumarlos. Como resistencia E es igual a 1 más R2 más R3. Aquí ya tenemos que sumar 4 más 2 más 2. Y bueno, tenemos que es una resistencia de 8 ohms. Ok, y con esto llego a la conclusión de que en todo ese circuito va a haber una resistencia de 8 ohms. Y bueno, esto es todo de mi parte. Gracias por ver. Y bueno, siguen otros problemas. Bueno, a continuación seguiré presentando más problemas matemáticos y físicos de lo que es el mismo tema y la misma práctica. Y bueno, ahora proseguiré con el problema 34.11, en el cual nos dice: en un experimento para determinar la resistencia interna de una batería, su diferencia de potencial a circuito abierto es medido de 6 voltios. Y bueno, la batería se conecta a un resistor de 4 ohms y la corriente resulta ser de 1.4 amperios. ¿Cuál es la resistencia interna de la batería? Ok, para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual explicaré a continuación, en la cual intensidad de voltaje es igual a la intensidad de la resistencia más la intensidad por la resistencia de la batería. Y ahora, mediante un despeje en el cual vamos a despejar lo que es la intensidad más la resistencia de la batería, nos va a dar que es igual a la intensidad eléctrica menos la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia del mismo componente. Ok, ahora solo necesitamos este mismo dato, en el cual despejamos acá abajo, que es resistencia de la batería es igual a la corriente eléctrica menos la intensidad de la resistencia sobre la intensidad. Ok, y bueno, ahora tenemos la corriente de 6 voltios,
que va multiplicada lo que es la intensidad de corriente que nos da al final por la que es la cantidad, la capacidad de la resistencia sobre la intensidad que nos entrega también al final de, bueno, el circuito. Y bueno, esto nos da una resistencia de 0.286 ohms, perdón, dentro de la batería. Y bueno, más o menos algo con, intentándolo rápido sería algo así, en un circuito. Y bueno, aquí tenemos la resistencia de 4 ohms. Y aquí tenemos el voltaje de 6 volts. Y nos entrega una intensidad de 1.4 amperios. Y bueno, la resistencia de la misma batería, la voy a poner por aquí, positivo y negativo. Y bueno, esta es la resistencia total que nos da, que tiene la batería en este tipo de circuitos. A continuación seguiré presentando otros problemas. Bueno, a continuación presentaré lo que es el problema número 34.15, en el cual dice, mediante las leyes de Kirchhoff, responda a la siguiente intensidad de corriente. Y bueno, ahora tenemos este circuito en el cual nos dice que nos fijemos en la figura, pero bueno, esta es la figura del circuito. Y bueno, esto está representado por dos leyes. ¿Qué le dice la primera ley? Intensidad 1 más intensidad 2 es igual al resultante de la intensidad 3. La segunda ley es que dice la suma de las corrientes internas es igual a la suma de la intensidad por la resistencia. Y bueno, ahora tenemos que en el primer circuito vamos a tener que 5 voltios menos 4 voltios es igual a 4 ohms, los cuales están representados acá, y bueno, aquí están los 4 y los 5 voltios, por la intensidad 1, más lo que es la resistencia de 2 ohms, por la intensidad 1, del mismo camino, más una resistencia de 1 ohm en la intensidad 3, que sería esta parte de aquí, que bueno, aquí lo vamos a representar en vez de como un 6, un 1. Y nos da como resultante que 6 por la intensidad, 6 ohms por la intensidad de lo que es la línea 1, menos 6 sobre la intensidad de la línea 2, es igual a 1 voltio, que sería lo que tiene aquí la corriente de las resistencias. Y bueno, con el primer problema tenemos lo que es nuestra primera fórmula. Ahora tenemos que sacar otras dos fórmulas para verificar lo que va a ser la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Y bueno, ahora tenemos el desarrollo de la segunda, que es 4 voltios menos 3 voltios, estos dos, en lo que es estos 6 ohms multiplicados por la intensidad 2. La intensidad 2, recuerden que esto es un circuito en serie. Bueno, de hecho, dos circuitos en serie y uno en paralelo, o bien dos circuitos en mixto, bueno, un circuito en mixto y un circuito en serie con uno en paralelo. Esa sería la intensidad del campo 2. Y bueno, tenemos que esta multiplicación más lo que es la resistencia en la intensidad 3, más la resistencia en la intensidad 3, igual aquí, como estos dos están en serie, es igual a 4 de intensidad 3, bueno, 4 por la intensidad de 3, de la línea 3, que son estos dos, más 6 por la intensidad 2, que está en esta parte, es igual a 1 voltio. Y bueno, ya tenemos nuestra segunda fórmula, y a continuación explicaré cómo desarrollar la tercera fórmula. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra segunda fórmula, lo que proseguimos a hacer es lo siguiente. Recordamos que I3 es igual a la intensidad 2 más la intensidad 1, que bueno, lo podemos instalar en lo que es la misma fórmula que está acá arriba, en la cual dice que 6 por intensidad 2 más 4 por lo que es la intensidad 2 más la intensidad 1, se cierra paréntesis, es igual a 1 amperio. Ahora sabemos que, por ejemplo, 4 de intensidad 1, que es el resultado de aquí, más 4 de intensidad 2 más 6 de intensidad 2,
es igual a 10 a la intensidad, por 10 de la intensidad 2, es igual a 1 amperio. Ahora lo que tenemos que hacer es, a 1 amperio es igual a, es dividir lo que es intensidad 1 y bueno, despejar estos factores para que nos quede algo así. Intensidad 1 es igual a 1 amperio menos 10 intensidad 2 sobre 4. Lo que nos da como resultado que intensidad 1 es equivalente a 0.25 amperios menos 2.5 de la intensidad 2. A continuación seguiré resolviendo el mismo problema. Ahora, como ya tenemos el valor de lo que es la intensidad 1, que es igual a 0.25 amperios menos 2.5 de la intensidad 2, sustituiremos ese resultado en la primera fórmula para que nos dé el resultado de la intensidad 2. ¿Cómo lo haremos? Ok, se lo mostraré a continuación. Es 6 por lo que es 0.25 amperios de la intensidad 1 menos 2.5 de la intensidad 2. Eso nos da un resultado de, el resultado de esto menos 6 de la intensidad 2 es igual a 1 amperio. Ok, como podemos ver a continuación, 6 por 0.25 nos da el resultado 1.5. Ok, 1.5 amperios menos lo que es 2.5 por 6 nos da un resultado de 15. ¿Ok? 15 por la intensidad 2. Menos lo que es 6 de la intensidad 2 es igual a 1 amperio. Eso nos va a dar como resultado negativo 21 de la intensidad 2, que va a ser equivalente a hacer el cambio de este resultado hacia el otro lugar, va a dar negativo. Por lo tanto, esto menos 1 amperio nos da el resultado, esto menos 1 amperio nos da un resultado de menos 0.5 amperios. Ahora lo que tenemos que hacer nada más es una sustitución para que ya nos quede lo que es el resultado de la intensidad 2. Y bueno, tenemos que es 0.5 negativo de amperios sobre 21. Y esto es interpretado como 0.00238 amperios o 23.8 miliamperios. Y bueno, ya tenemos el resultado de lo que es la intensidad 2. Ahora lo que tenemos que hacer nada más es sustituirlo en esta fórmula y bueno, ver cómo nos da a continuación el resultado de este mismo resultado, que nos va a dar ya la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2, que nos va a dar el resultado de la intensidad 3. Y bueno, a continuación mostraré cómo sacar el resultado de la intensidad 1 para que puedan desarrollar el resultado de la intensidad 3. Ahora bien, ya que tenemos el resultado de la intensidad 2, lo tenemos que sustituir de nuevo en la primera fórmula, en la cual vamos a determinar el resultado de la intensidad 1. En este caso es 1 amperio igual a 6 de la intensidad 1 menos 6 por la intensidad 2, que la intensidad 2 es equivalente a 0.0283 amperios. Y bueno, eso nos daría un resultado de lo que son 1428. Es el resultado en amperios. Ahora, si lo sustituimos, si hacemos cambio de valores, nos da que 6 intensidad 1 es igual a 0.1428 amperios más 1 amperio. Ahora tenemos que 6 de la intensidad 1 es igual a 1.1428 amperios. Y bueno, hacemos aquí nada más una división y nos va a dar el resultado total de lo que es la intensidad 1. Y bueno, esa es la intensidad que existe en este campo. Y a continuación ahora resolveré lo que es el resultado de la intensidad 3. Ya que tengo estos dos valores, es una simple suma, en la cual me va a determinar cuánto es el valor de la intensidad 3. Y bueno, aquí tenemos que es I3 es igual a I2 más I1. Y bueno, I3
es igual a 0.038 amp más 0.190 amp. Y bueno, tenemos que I3 es igual a 0.214 amperios. Y bueno, con este resultado, ya que tenemos esa parte, lo único que tenemos que hacer es hacer la conversión a miliamperio, en la cual tenemos 23.8 miliamperios, 190 miliamperios, y bueno, 214 amperios, miliamperios. Y bueno, aquí están los tres resultados de lo que es intensidad 1, no, intensidad 2, intensidad 1 es igual a la intensidad 3. Y bueno, con esto queda resuelto lo que es el problema 34.11, perdón, 34.15 del libro de Paul T. Pence. A continuación resolveré un último problema. Y bueno, a continuación resolveré lo que es el problema 34.19. Y bueno, a continuación el problema dice así: los puentes de Whetstone disponibles en el comercio son portátiles y tienen integrado un galvanómetro. La razón R2 sobre R1 se puede establecer para cualquier resistencia eléctrica de 10 entre 0.001 y 1000 por medio de un interruptor doble. Si esta razón se ajusta a 100 y la resistencia conocida R3 se ajusta a 46.7 ohms, la corriente del galvanómetro cae a cero. ¿Cuál sería la resistencia desconocida? Ok, a continuación presentaré el problema siguiente, en el cual el puente de Whetstone está interpretado así, en el cual aquí tiene otra salida y aquí otra salida, por lo general negativa y por lo general positiva. Por lo tanto, esto se puede interpretar y resolver de este modo, en el cual la resistencia 2 es equivalente a la resistencia 2 por la resistencia 3 sobre la resistencia 1. Ok, como tenemos aquí la resistencia 2 comparte con la resistencia X. ¿De qué modo? Ok. La corriente va en estos sentidos. Y de este modo es de que la resistencia 2 va a llegar siempre a lo que es Rx. Y bueno, también nos dice que ya está ajustado el galvanómetro a lo que es a una potencia de 100. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la resistencia desconocida, en la cual la resistencia desconocida es R2, que va a ser igual a 100 por la resistencia 3. La resistencia 3 también ya tiene un ajuste de 46.7 ohms. Y bueno, como está también multiplicándose a la 100 por la resistencia del mismo galvanómetro, nos da una resistencia total de 4670 ohms. Ese sería el resultado para resolver lo que son todo este tipo de problemas con el puente de Whetstone. Y bueno, con eso finalizo lo que son los problemas de Paul T. Pence, quinta edición, número 34, para el profesor Fabio Tomás Moreno, de la clase de Electricidad y Magnetismo, en el grupo de 151 de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro. Saludos y acompáñame en otro video.